Bien, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional la propuesta de reforma constitucional. Ocurrió el pasado sábado 15 de febrero en la sesión solemne de conmemoración del discurso ante el Congreso de Angostura realizado por el libertador Simón Bolívar en 1819. El presidente invitaba a un gran debate nacional que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos. Hoy analizamos este escenario en Venezuela, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, especialmente nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hemos hecho al respecto, pero vamos a recordarla con el código QR para que usted también a través de su dispositivo pueda seguir participando. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó reforma constitucional ante la Asamblea Nacional. ¿Qué se logrará con esta reforma? Fortalecer el poder popular en el Estado, reforzar una economía autosustentable, superar el modelo de Estado burgués o progresar hacia nuevos valores sociales. Es la pregunta del día de hoy. Si no ha participado, puede hacerlo a través de Telesur TV en Telegram. Vamos de inmediato con el análisis. Nos acompaña en el estudio Carolina Escarrá, politóloga, internacionalista, articulista del Correo del Orinoco. Muchísimas gracias, Carolina, por tu tiempo. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bueno, vemos aquí el presidente Nicolás Maduro manifestaba que la Constitución de 1999 juega un papel central en el marco de la República Bolivariana de Venezuela, representa esa aspiración del Estado participativo y democrático, pero también señaló la necesidad, Carolina, de adaptarse a las realidades actuales del país, del pueblo venezolano. Pero ¿cómo estás viendo esta convocatoria y la importancia que tiene para Venezuela este gran debate nacional? Mira, tiene varios elementos, ¿no? Por un lado, estamos, digamos que en el medio, en el inicio de un mundo multipolar y pluricéntrico. El presidente Nicolás Maduro lo dijo en su discurso. Yo creo que eso es un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta para el análisis. Por el otro lado, estamos también enfrentando toda una visión de neofascismo y neocolonialismo en varios espacios, y también tiene que haber una forma de enfrentarlo desde la Constitución Nacional. La Constitución del 99, yo se lo decía a algunas personas en estos días, cuando tú revisas quiénes fueron los constituyentistas en ese momento, si bien hubo una propuesta que hizo el comandante Chávez, el 80% de ellos ahorita están en la oposición. Sí. Es decir, las personas que decidieron cómo iban a hacer esos artículos, cómo iba a ser ese articulado, quitó muchas cosas de la propuesta del comandante Chávez. Y no solamente quitó muchas cosas de la propuesta del comandante Chávez, no pudieron en los primeros artículos, que son los artículos que quedan intactos de cara a una reforma constitucional. Es decir, seguimos hablando de un Estado democrático y social de derecho y de justicia, con todo lo que ello implica, porque antes en la Cuarta República no había una visión democrática de justicia, sino que era un Estado de derecho, sí, absolutamente, ¿no? Donde se le daba prioridad al status quo. A partir de la Constitución del 99 se dice, no, vamos a un Estado democrático y social de derecho y de justicia donde el soberano es el poder popular. El soberano es el pueblo, que es el que define todo, pero no se habla directamente del poder popular ni se habla directamente de las comunas como forma de organización. Correcto. Entonces, en el año 2007, el propio comandante Chávez dice, bueno, ahora ya pasamos esa transición hacia lo que queremos crear y ahora vamos a esta nueva, él lo llamaba así, a esta nueva etapa de transición al socialismo, tal cual como la llamó el presidente Nicolás Maduro hace 2 años, cuando planteó el resistir, el renacer y el revolucionar. Ahora, ¿qué implican las 3Rs.net en ese momento? Que nosotros resistimos a ahorita más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, en aquel entonces podríamos tener unas 700, renacimos de nuestras cenizas porque evidentemente con todo eso perdimos el 99% de los ingresos que tenía el país, y a pesar de eso, bueno, hoy en día somos autosustentables en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el aspecto alimentario, tenemos soberanía alimentaria. Hemos aumentado nuestro nivel de producción de petróleo, que sigue siendo un elemento fundamental de nuestra economía. Y después de ese resistir y renacer, nos toca el revolucionar, nos toca ir nuevamente a las transformaciones. En el año 2007, hace casi 20 años, probablemente no estábamos todavía preparados para aceptar esa visión trascendental que delineó el comandante Chávez, donde el primer elemento era precisamente las comunas. Él decía, tenemos que ir al Estado comunal. Y es lo mismo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro ahorita, claro, adaptado a este tiempo. ¿Qué es la comuna hoy en día? Obviamente en ese momento no solamente vimos lo que era la democracia participativa y protagónica en el año 2007 y en todos esos años, partiendo siempre de los 5 motores, que es importante decirlo, donde el primero era moral y luces.
O sea, lo primero que tú tienes que transformar, y te lo decía el Plan de la Nación 2007-2013, es al hombre y a la mujer venezolana. Claro. Si tú no transformas al ser humano, no vas a poder transformar las estructuras. Es un poco lo que dice el presidente Nicolás Maduro en el segundo punto. O sea, ¿cuál es la sociedad que queremos? ¿Cómo es esa construcción robinsoniana, ¿no? ¿Cómo es esa utopía concreta robinsoniana de la que se habló en el Libro Azul? Y por eso es importantísimo que precisamente el 15 de febrero no solamente se conmemoraron los 206 años del Congreso de Angostura y del discurso ante el Congreso de Angostura, no solamente se conmemoraban 93 años del natalicio de Jacinto Pérez Arcay, que fue prácticamente el padre ideológico del comandante Hugo Chávez, y el comandante Hugo Chávez, el padre ideológico del presidente Nicolás Maduro, sino que además se conmemoraban del 2009 para acá, ese mismo día, un 15 de febrero, se votó la enmienda constitucional, que fue después de que perdimos la reforma, fuimos a una enmienda, la perdimos en el 2007 y en el 2009 fuimos a la enmienda, y en la enmienda tratamos algunos de estos elementos. Obviamente, del 2007 al 2009 hubo cuestiones que aprobamos, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, las cooperativas de repente no funcionaron como nosotros pensábamos que iban a funcionar. Entonces, todo es un tema también de ensayo y error y hemos ido ensayando, y yo creo que ahorita estamos en el momento en que podemos consolidar después de que ensayamos algunos procesos, y ahorita lo que tenemos es que no solamente plasmarlos en la Constitución es importantísimo. Parte de lo que dice la derecha muchas veces es que la comuna no está en la Constitución. Está en los consejos comunales como forma de organización. Pero si tú ves la propuesta que tenía el comandante Hugo Chávez en el año 2007, que la ha planteado un poco el presidente Nicolás Maduro, de la nueva geometría del poder, bueno, evidentemente te empezaba con los consejos comunales, luego te iba a las comunas, luego te iba a la federación de comunas para después irte al Estado comunal. Claro. Y te planteaba incluso que era, eso está a los teóricos del año 2009, que son maravillosos, donde él te planteaba cómo ir hacia el Estado comunal, ¿no? Sí. Uno de los libros que envió el presidente Nicolás Maduro y que nos dijo, por favor, léanlo, tiene que ver sobre precisamente la construcción de la comuna. Ahora, para construir la comuna tienes que tomar en cuenta el segundo elemento, que es el que dijo, bueno, ¿qué sociedad queremos? Ahorita, en este contexto de nuevas tecnologías, en este contexto lo llamó de la modernidad y la posmodernidad, pero también habría que hablar de la posverdad, y también habría que hablar de los ciberataques, y también habría que hablar de la guerra cognitiva, y también habría que hablar de todo eso que nos rodea, que hemos podido resistir, hemos podido enfrentar, hemos podido superar como ningún otro país en el mundo, yo creo, ¿no? Totalmente. Porque, sí. Sí, justamente quería recordar, Carolina, conozcamos algunos puntos centrales de la reforma constitucional, precisamente de lo que estás comentando. El presidente de Venezuela inició sus propuestas, ahí lo tenemos, abordando el tema del perfeccionamiento de la democracia, que pretende incluir la participación del poder comunal, conformado por 4 instancias de poder, además del regional, municipal y nacional. A esta lista se le suma la reestructuración de un nuevo modelo económico, diversificado e independiente, aunado a la actualización de la Constitución en términos jurídicos, constitucional y político. Y en este caso, Carolina, pues hay un desafío muy importante en todo lo que es, y se repite mucho, lo que es la renovación del Estado, ¿sí? El país ha vivido momentos muy complejos, has hablado de las sanciones tanto en lo económico como en lo social, pero ¿cómo explicar a la audiencia latinoamericana la importancia de este hecho, nuevos modos de organización para garantizar la existencia del Estado venezolano? Bueno, primero, nuevos modos de organización para el autogobierno, sí. Pero evidentemente eso está vinculado a la defensa integral de la nación. Nosotros tenemos el 386 de la Constitución, te habla de la corresponsabilidad en la defensa integral de la nación, sí. Y te habla cada uno de los elementos que conforman esa defensa integral de la nación. Pero si tú te pones a ver, son muy pocos los deberes que hay en la Constitución, y tiene que haber deberes también, porque si no pasa lo que hicieron estos señores con la USAID. O sea, sencillamente tengo el dinero y transformo las estructuras como quiero, porque tengo cómo pagar a gente para que haga los desastres que se hicieron 29 y 30 de julio. Pero ha sido ese desafío lo que permite hoy una discusión para poder renovar la Constitución en ese particular, por ejemplo. Claro, creo que es uno de los elementos fundamentales, pero también es un elemento fundamental la visión de un mundo multipolar y pluricéntrico, que no la teníamos en la Constitución del 99. Cuando tú revisas, por ejemplo, todo el tema internacional, nosotros todavía aceptábamos
los poderes que estaban por encima de la Constitución, por llamarlo de alguna manera. Sí. Si bien hay que recordar que Chávez se convierte en amenaza prácticamente por dos elementos fundamentales en sus primeros años. Bueno, tres elementos fundamentales. Por un lado, le dice que no al ALCA en el 2001. En Canadá es el único que levanta la voz y dice, yo no acepto una democracia representativa porque creo en una democracia participativa y protagónica. El otro elemento es la reunificación de la OPEP en el año 2000. Y el otro elemento tiene que ver precisamente con esa visión de democracia que se plantea, democracia, Estado democrático y social de derecho y de justicia. Sí. Porque te plantea que hay una justicia social que no había en la Cuarta República. En la Cuarta República había un abismo entre Estado y sociedad. Entonces, ¿ahorita qué pasa? Bueno, que no estamos en ese mismo mundo hegemónico que había en el año 1999, donde se hablaba del fin de la historia, de Francis Fukuyama, etcétera, sino que estamos en un mundo multipolar y pluricéntrico donde Putin le dice a Trump, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás proponiendo en este caso y no voy a llegar a las conclusiones que tú quieres si no aceptas que, bueno, que tenemos que acabar con el nazismo en Ucrania y que tenemos que aceptar que la OTAN ya no puede seguir acercándose a nuestras fronteras, etcétera. Entonces, pero tienes también un Trump que dice, bueno, después de que ataqué completamente a Venezuela, le puse todas las agresiones posibles, le di todo el dinero posible a la oposición, ahorita me tengo que sentar a negociar con Venezuela. Porque además, el equilibrio energético del mundo está en Venezuela, y lo decía Bolívar hace 200 años. Lo que tenemos que buscar es el equilibrio del universo y para eso tenemos que ir hacia la multipolaridad. Entonces tienes como muchos elementos que para traerlos al día de hoy tienes que transformar la Constitución, no el telos de la Constitución, no los 9 primeros artículos, pero sí tienes que transformar algunos artículos. En el año 2007, el comandante Hugo Chávez hablaba incluso de la propiedad social y colectiva, que no estaba incluida necesariamente en el texto de la Constitución. Entonces, otras formas de propiedad también son necesarias para precisamente esa autosustentación dentro de la comuna y ese autogobierno comunal, donde la gente no solamente puede decir, mira, priorizo cuáles son los proyectos que considero que son más importantes en mi comunidad y pido financiamiento para eso, sino que yo mismo elaboro, creo las condiciones para yo poder autosustentar ese proyecto, sin necesidad de que el Estado central me esté dando los recursos, ¿no? O sea, la idea es un poco ir hacia allá. Él decía en uno de sus primeros discursos este año, no sé si fue el 10 de enero o en otro, él decía, mira, es que nosotros dimos un primer financiamiento a una comunidad X y se lo dimos para un proyecto y generó 3. Correcto. Porque su interés era generar esos proyectos. Entonces, de alguna manera, acomodó la economía y la planificación para que esos 3 proyectos se pudieran dar. Esa es la magia que nosotros tenemos en las comunidades. Y esa magia que tenemos en las comunidades no es solamente para ser autosustentables, sino que es para la defensa integral de la nación. Porque parte de lo que sucedió, por ejemplo, con la Operación Gedeón, es que los pescadores dijeron, mira, aquí hay una gente rara que está en unos barcos y vamos a agarrarlos, y empezaron a radiarse y a llamar. ¿Qué pasó en el golpe de Estado del 2002? Lo que más funcionó fue Radio Bemba, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, cómo nosotros además nos hemos convertido, Venezuela se ha convertido en un faro para toda Latinoamérica y el Caribe y para el mundo en general, con esa visión de cómo defendernos ante el fascismo. Pero lo primero es tener una posición férrea. Totalmente. Porque a la par que estaba viniendo Grenell para acá, estaba Marco Rubio yendo a varios países del continente, sobre todo de Centroamérica, y prácticamente Mulino se puso a pelear con el presidente anterior porque le había dado las concesiones a China. O sea, una cosa que tú dices, no puede ser más... Sin duda, sin duda. Todo un escenario que desde el punto de vista internacional ya también lo vamos a analizar a propósito del tema. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, Carolina, te mantienes con nosotros acá y vamos a ver precisamente con nuestros usuarios que tienen tiempo todavía de participar, la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final vamos a estar, aquí tiene el código QR, vamos a estar analizando los resultados. Por lo pronto vamos a una breve pausa y ya regresamos con más del Mundo desde el Sur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy abordamos Venezuela, reforma constitucional que va a iniciar una nueva época de cambios en Venezuela. La diputada de la Asamblea Nacional, María Carolina Chávez, aseguraba que la reforma constitucional sugerida por el presidente Nicolás Maduro alberga el potencial de iniciar una nueva época de cambios estructurales en esa nación, especialmente el ámbito económico. Y aquí quiero centrarme porque se refería también de los cambios en el orden político venezolano, pero resaltó que los mismos necesitan un marco constitucional que los sustente y los potencie en ese sentido. Señaló que un país autosustentable, no dependiente solamente del petróleo, sino de una economía diversificada y una nueva sociedad, pues precisamente va a permitir los cambios necesarios desde el punto de vista de este texto tan importante. La parlamentaria hizo énfasis también en la necesidad de blindar a Venezuela contra las ideologías fascistas que parecen propagarse como una epidemia, reiterando que Venezuela es un país que rechaza el fascismo en todas sus expresiones. Y quería precisamente, ya habías hablado, Carolina, de la importancia del marco de esta convocatoria. El presidente daba una conexión entre Venezuela y también lo global. Presenta el espíritu de convocatoria de ese mundo pluripolar y ese mundo dentro del texto constitucional que refleje estos valores tan importantes, ¿sí? ¿Cómo estás viendo también ese proceso y la importancia de que el país también esté incluido en ese debate? Bueno, yo creo que el país ya está en ese debate. O sea, afortunadamente el presidente Nicolás Maduro fue 6 años canciller del comandante Hugo Chávez, ¿no? Y ha sabido llevar digamos, la política exterior y la política internacional, que va más allá de la política exterior, la ha sabido llevar de una manera magistral. Sí. Yo, por ejemplo, digo en mis charlas que en los años, en 2015, cuando la gente decía que no tenía, digamos, las agallas para ciertas cosas, ese señor estableció la reciprocidad diplomática con Estados Unidos. O sea, más agallas que esa es un poco difícil, incluso Rusia lo hizo tiempo después. Claro. Entonces es algo como que hay que reconocer que su camino a todo lo que ha sido el tema internacional ha sido bastante certero, ¿no? Entre ellos, evidentemente, todo el tema que tiene que ver con la OPEP. Es del equipo de gobierno, porque es un gobierno colectivo, que sale la idea de la OPEP Plus, de convocar a Rusia y de convocar a otras naciones para reflotar la OPEP en un momento determinado en el que habían logrado destruirla por dentro, claro, sobre todo con el acuerdo con Irán en el año 2013. Entonces, bueno, todo ese camino nos ha llevado a la multipolaridad. La profesora Judy Valencia, que por cierto acaba de ganar el Premio Nacional de Historia, le mando un abrazo muy grande, ella dice que esa conjunción que se dio entre Fidel y Chávez en el año 2004 se repitió entre Xi Jinping y Putin en el año 2014. Claro. Y es lo que permite que además haya las transformaciones que haya. Porque en el año 2004 todavía, dentro del marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China y Rusia seguían votando a favor, bueno, lo que dijeran los Estados Unidos, Inglaterra y Francia con las pruebas que les estaban presentando, que luego nos enteramos mucho tiempo después que eran falsas con el tema de Irak. Sí. Entonces, ¿cómo hubo un despertar en el mundo a partir de que Hugo Chávez en el año 2005 habló de la refundación de Naciones Unidas, ¿no? Entonces ha habido todos unos pasos que se han dado en política internacional, tanto en la época de Chávez como en la época del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que muy pocos países han resistido, obviamente tenemos a Rusia entre ellos, tenemos a Irán, pero muy pocos países han resistido a más de 1000 medidas coercitivas unilaterales de la manera como han resistido, y mucho menos en América Latina, porque había una neocolonización de parte de Estados Unidos hacia América Latina que lo veían como su patio trasero, y con la visión del destino manifiesto, que la sigue teniendo Trump. Trump sigue creyendo que ellos son raza superior y que valen, digamos, más que nosotros y que nos tienen que dominar. Pero sabe que no lo puede hacer ni con el presidente Nicolás Maduro, ni con el presidente Díaz-Canel, ni con el presidente Daniel Ortega. O sea, él sabe que hay unos nichos en América Latina que no van a permitir que les impongan ciertas políticas. Y que esos nichos que han hecho, bueno, vamos a establecer relaciones sur-sur. Vamos a buscar relaciones con Asia, vamos a buscar relaciones con África, vamos a buscar relaciones de respeto con otros países del mundo. En el caso de Venezuela tenemos la oportunidad de tener las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces tú ves que dentro a pesar de haber las acciones, le dieron flexibilización primero a Eni, a Total y por supuesto al resto de empresas petroleras estadounidenses. Pero bueno, le dieron una italiana y una francesa también. Correcto. Y le dieron a Repsol también española. Entonces, de alguna manera, también hay que recordar que evocando a Samir Amin, bueno, se hablaba de que era una tríada, de que era Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
Obviamente la Unión Europea en ese momento también contaba con el Reino Unido, pero allá tú tienes a 3 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que eran los que tomaban la mayoría de las decisiones en ese momento. Obviamente, Venezuela ha significado una implosión del sistema internacional muy grande. Y a pesar de esa antipolítica como ejercicio doctrinal, el desconocimiento de la ley, incluso respaldada por medios de comunicación, Carolina, también ese sentido de la desarticulación de la economía, desconfiguración de la economía venezolana en todo este proceso y lo que viene de claro debate de esta reforma constitucional. Sí, lo que pasa es que yo creo que la oposición trató de desconfigurar la economía venezolana, pero creo que no pudo porque en el año 2018 se lanzaron los 18 motores y se fue trabajando con los 18 motores, no se le veía, digamos que mucho que el resultado hasta hace quizá 2 años, que empezamos a ver que hay un crecimiento, desde hace 2 años un crecimiento sostenido, hace 3 años, sí, un crecimiento sostenido en Venezuela. Los primeros años fueron muy difíciles, pero hay que ver lo que significa, ojo, no es la primera sanción a PDVSA, la primera fue en 2011, pero hay que ver lo que significa una sanción o una medida coercitiva unilateral contra PDVSA ante cualquier empresa del mundo en ese momento histórico, donde además estábamos a las puertas de una pandemia. Correcto. ¿No? Entonces hay que entender que estamos en un mundo post-pandémico, hay que entender que estamos en un mundo donde las redes sociales y los desarrollos tecnológicos y digitales han crecido mayormente, sí, y que eso tiene mucho que ver no solamente con los medios de comunicación tradicionales, digamos con EFE, con Reuters, con AFP, con AP, etcétera, sino que tiene que ver con estas nuevas formas de comunicación donde la verdad se pierde entre tantas mentiras bebelianas, ¿no? Entonces hay toda una situación donde, bueno, Venezuela siempre se levanta y tiene como que la palabra y dice, mira, no estoy de acuerdo con la guerra cognitiva y la voy a enfrentar. Y así lo estamos haciendo desde julio. Correcto, Carolina. Vamos a ver al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmaba que la reforma de la Constitución traería impactos favorables al pueblo venezolano. Esto decía. Eso va a tener un impacto favorable. Yo estoy convencido que va a tener un apoyo, mira, mayoritario en todo nuestro pueblo. Obviamente también nosotros hemos visto crecer esa parte humanista del venezolano, esa parte cercana a lo espiritual y lejana al fascismo, al nazismo, al neofascismo. Y obviamente nosotros tenemos que pronunciarnos constitucionalmente en pro de los valores humanistas y en contra de los antivalores que van hacia una regresión de la humanidad. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que tener las herramientas de enfrentar constitucional y legalmente toda acechanza a nuestra nación por parte de enemigos internos y externos. Y yo creo que estos son oportunidades de oro que van a tener un consenso absoluto, porque ¿quién no va a estar a favor de ello? ¿Quién no va a estar a favor de la paz, de la no violencia? Ahí teníamos las palabras de Tarek William Saab, que conforma también, Carolina, esta comisión especial para la reforma constitucional. Y precisamente hablábamos de lo que ha ocurrido para Venezuela desde lo económico. Revisábamos las cifras petroleras. Ya estamos un poco más de 1 millón de barriles diarios. Venezuela ha venido haciendo más del 90% de lo que consume o lo que produce, es lo que consume el venezolano. Efectivamente estamos ante una situación diferente hace 3 años, ¿sí? ¿Cuál es la Venezuela que va, Carolina, ya para terminar, a este debate nacional desde lo económico? Ya sabemos que de lo social, por supuesto, hay planteamientos, pero a pesar, como decíamos, de esa guerra, de esa desconfiguración de la política a través de factores externos, pues se lleva a cabo un proceso en el que ya Venezuela no es la de hace 3 años. Mira, hay una Venezuela de emprendimientos, hay una Venezuela de crecimiento en el área petrolera, pero también en el área que tiene que ver con minería, también en el gas, también en determinadas tierras raras. O sea, hay una Venezuela que de alguna manera se despertó en ese sentido para darse cuenta de que no podemos solamente depender del petróleo. Y ahí la iniciativa de la diversificación económica en el planteamiento. Claro, una iniciativa que no es nueva, como lo decía, o sea, esa diversificación económica viene precisamente cuando perdimos la reforma constitucional en el año 2007. Sí. Pero que ahorita, después de las medidas coercitivas unilaterales y de todo eso, ahorita la podemos hacer posible. O sea, yo creo que el tema es que en el 2007 quizá no estábamos preparados para esa visión trascendental. Ahorita lo estamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es
ver cuál es esa sociedad que queremos, que es el punto 2 que manejó el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es esa sociedad que queremos, hacia dónde vamos, qué valores queremos construir? Y lo decía el fiscal ahorita, qué antivalores no queremos también. Hay que decirlo expresamente en la Constitución, sí, para nosotros poder blindarnos como nación. Así como nos blindamos como nación en el año 2001, cuando el comandante Chávez dijo: no estoy de acuerdo con la democracia representativa, porque en mi Constitución hablo de democracia participativa y protagónica y necesito que el pueblo organizado participe para transformar las estructuras. Bueno, de esa misma manera, hay cosas que tenemos que decir en este momento dentro de la Constitución, para poder decirle al mundo: mira, en nuestra Constitución nosotros no aceptamos que haya este tipo de actuaciones de parte de potencias o de países extranjeros que quieran venir a mellar, digamos, el suelo sagrado de la patria, pues, ¿no? Como y en un decía momento acá. en que Venezuela, por supuesto, tiene todas las miradas en torno a su proceso político, a la manera como, desde el punto de vista jurídico, social y económico, está tratando de transformar su propio territorio nacional. Muchísimas gracias, Carolina, por este tiempo con nosotros acá en El Mundo desde el Sur. Y antes de finalizar, vamos de inmediato a revisar los resultados de la encuesta. Presidente Nicolás Maduro presentó reforma constitucional en la Asamblea Nacional. ¿Qué se logrará con esta reforma? Le preguntábamos. 71% de nuestros usuarios a través de Telegram nos decía fortalecer el poder popular en el Estado. 11% reformar una economía autosustentable. Solo un 0,8% de ustedes decía superar el modelo de Estado burgués. Y el 10% progresar hacia nuevos valores sociales. Así las cosas. Nosotros con esto le agradecemos a usted por la sintonía, gracias por mantenerse en nuestro multimedio Telesur y le recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también allí en Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del mundo para ver a este mundo desde una perspectiva desde el sur. Gracias por seguirnos.